está bien, está interesante. Ahí hay páginas donde usted puede sacar información. Hay harta información, chiquillos, para temas, para los distintos temas ambientales que se le vayan ocurriendo. Y lo que vamos a hacer hoy día, entonces, es vincularlo con instrumentos económicos, porque si bien es cierto, yo puedo detectar un problema, ¿ya? Existe un problema, existe una presentación del país, una visión general, pero lo que yo debo hacer, y aquí depende de su visión exclusivamente y de lo que usted vaya a definir, es buscar una solución, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están buscando hoy día es van a desarrollar una política ambiental para solucionar ese tema. Ahora, recuerden una cuestión que es súper interesante, chiquillos. Yo no voy a crear una política para una sola en particular, ¿ya? No voy a hacer una, por ejemplo, para la comuna de tal parte, no. Voy a hacer una política general que englobe, por ejemplo, distintos escenarios donde, por ejemplo, encontremos que está hoy día la comuna de San Bernardo, ¿ya? Entonces, ahí voy a clasificar de acuerdo a esa política a San Bernardo, ¿ya? Si yo voy a hacer, por ejemplo, un plan de descontaminación, lo primero que voy a tener que hacer, por ejemplo, es trabajar con la zona saturada, ¿ya? Y voy a ir trabajando entonces con las distintas zonas que existen, ¿sí? Entonces, les voy a dar una categoría a las zonas, por ejemplo, y de ahí, si es una zona saturada, hacemos tal cosa. Si es una zona de sacrificio, hacemos tal cosa, ¿ya? Entonces, de eso se trata, que usted puede identificar. Si usted habla de temas más macros, como el agua, eh, ahí puede tener una o dos visiones para poder complementarlo, ¿ya? Y puede ocupar distintos instrumentos que son los que vamos a utilizar hoy día. Pero en términos generales, nosotros ya tenemos todos los demás para poder hacer una política. Tenemos entonces la interpretación de los gráficos, chiquillos, tenemos los conceptos asociados al mercado, tenemos los conceptos asociados a fiscalización, por ejemplo, ya hemos hablado de los costos marginales de uso, a través de los costos sociales, ¿se acuerdan? Donde veíamos las externalidades y también veíamos el costo asociado al uso. Entonces tenemos hartas cosas como para poder trabajar. Identificamos súper bien lo que es el daño marginal, ¿ya? El costo privado, por ejemplo, ¿ya? Tenemos entonces una base para poder trabajar. Lo que nos falta ahora con esa base es darle un sustento, un seguimiento para poder lograr la meta ambiental, que es la disminución de la contaminación, ¿ya? O de una situación de contingencia ambiental que nos interesa resolver. Dicho eso, entonces vamos a dejar de aquí compartir y vamos a empezar a compartir entonces de las miles de páginas que tengo, la de instrumentos, ¿sí? En esta página de instrumentos que nosotros vamos a empezar a ver, hay varias cosas que ustedes podrían empezar a identificar. Espérenme, que me está avisando algo. Ahí sí, que la Sandra estaba ingresando. Ya, ahora sí. Entonces, eh, algunas páginas sí las voy a poder proyectar completas, chiquillos, para que vayan viéndola, y otras las voy a dejar así, para no perder el chat, ¿ya? Me interesa entonces poder conversar inmediatamente con ustedes si es que tienen alguna duda, alguna apreciación. Si no, pueden abrir su micrófono, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes necesiten realizar. Ya, chiquillos, lo siguiente. Lo que vamos a ver hoy día, entonces, bueno, es nuestra clase 13, que va a estar subida, entonces, no desde que la profe dice clase 13, sino con todas las dudas que aparecen, ¿ya? Y vamos a hablar de algunas ideas preliminares, ya como para poder aterrizar la materia. Vamos a hablar de un mapeo de instrumentos. Ojo, que usted puede decir que hay algunos mejores que otros. Obviamente, si igual depende de la visión o de la construcción política, económica, ambiental que nosotros tengamos. Entonces alguien me va a decir, por ejemplo, profe, yo creo que es súper necesario, por ejemplo, la privatización. Y otro se le va a caer el pelo cuando el compañero diga eso, ¿sí? Entonces, profe, yo creo en los subsidios. Otro dirá, oye, profe, yo no creo en los subsidios, más bien creo en los impuestos, ¿ya? Entonces, depende muchísimo de lo que ustedes, de su ideología y de lo que pretendan hacer. Con esto estoy diciendo claramente que ningún trabajo está malo, sino que debe tener un sustento técnico, económico, ambiental, ¿ya? Para poder entonces revisarlo. Vamos a hablar de los derechos de propiedad, porque nuevamente, entonces los derechos de propiedad, de alguna manera, chiquillo, facilitan los temas ambientales, ¿ya? Porque si yo pongo, por ejemplo, no sé, pues mis derechos versus tus derechos, de alguna manera se dice que cuando los derechos están bien definidos, podemos llegar a una solución. O sea, por ejemplo, yo tengo un patio y mi vecino tiene su auto. Dos derechos de propiedad súper claros, ¿cierto? Si ese vecino viene y se estaciona en mi patio, yo la primera vez le voy a decir, oiga, vecino, ¿qué pasa?
y el vecino tal vez va a sacar su auto, pero tal vez se equivoca siempre y siempre se estaciona en mi patio. Entonces yo en algún momento voy a poder levantar una acción judicial donde finalmente su derecho de propiedad versus mi derecho de propiedad se van a enfrentar. Entonces muchos economistas en algún momento plantearon que eso era óptimo, ¿ya? Porque estaba súper claro lo que había que hacer. El problema, que eso funciona con algunas cosas, pues chiquillos. Con el resto y con los temas ambientales, entonces es muchísimo más difícil porque, por ejemplo, hablábamos de los bienes libres, ¿ya? Y hablábamos de los bienes públicos también. Entonces los bienes públicos son de todos, ¿ya? Y los administra el Estado, y los bienes libres son de todos, y habíamos dicho que se juntaba otra consideración que no eran de nadie. Entonces, claro, los cuidaba aquel que tenía mayor valoración de ese activo ambiental. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos entonces que, ojo con esto, el Estado se vuelve fundamental, ¿sí? Y vamos a hablar también de las normativas. Ojo que un instrumento económico puede estar dentro de un instrumento voluntario, pero puede ser incorporado dentro de la norma, sin ningún problema, ¿ya? Y vamos a hablar de un poquito de costo-beneficio, principalmente para que sepan que la gran mayoría de las políticas en Chile se hacen a través del costo-beneficio. Sin embargo, existen otros análisis que son un poquito más integrales, donde yo no necesariamente tengo que estimar todo en costo, sino que también se unen hoy día variables éticas, ¿ya? Variables de análisis de riesgo ambiental, por ejemplo, chiquillos, que costo-beneficio no necesariamente las considera, ¿ya? Entonces, pensando en esto, existe un marco general para poder trabajar, donde hoy día se los voy a contar como de manera general. Ojo que hoy voy a hablar y me voy a apoyar en algunas diapos nomás, pero lo más probable es que me salte varias porque les voy contando de lo que se trata. El tema es que hoy día, chiquillos, ya nos dimos cuenta que los temas ambientales tienen hace rato ya una condicionante de globalidad. Eso quiere decir que si pasa acá, el efecto no es solo mío, sino que en algún momento el efecto es, en este caso, a nivel planeta, ¿ya? Pueden haber algunos que tengan un mayor impacto, ¿ya? U otros que tengan un impacto menor o, atención, de más largo plazo. El impacto va a llegar igual, ¿ya? Pero puede ser de más largo plazo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera todo lo que afecte en un lugar, usted me dirá, profe, pero tal vez la contaminación es solo de ese lugar. Efectivamente, pues, pero la gente, chiquillos, que por ejemplo estamos hablando hoy día de Quintero Puchuncaví, que tiene un problema que es local, ¿sí? Se producen otros problemas asociados a los problemas ambientales que también son terribles. Entonces usted tiene que mucha de la gente que vivía en Quintero Puchuncaví se termina yendo de ahí. Entonces migra de sus lugares de orígenes a otros lugares, ocasionando otros problemas. Por lo tanto, los problemas ambientales están encadenados con un montón de otros efectos. ¿Sí? Bueno, los países de alguna manera están buscando hacer entonces, mecanismos para poder hacer una mejor gestión ambiental, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Entonces, todos hoy día, de alguna u otra manera, se proponen ¿ya? O establecen metas ambientales. Algunas metas ambientales son mucho más eficientes en términos reales que las nuestras, por ejemplo, porque algunos países, chiquillos, se han propuesto una variación de un modelo, del modelo económico, ¿sí? Y este modelo económico que nosotros tenemos, que hasta el momento usted conoce como tal, es un modelo lineal, donde yo saco, ¿ya? Produzco, después de eso entonces ese produzco después vendo, y después de esa venta hay un proceso que sí se recicla, ya unos residuos, pero el resto, chiquillos, vaya usted a saber, algunos van a parar con suerte a un relleno sanitario y los otros no sabemos dónde van a parar, lo tenemos súper claro en términos de cifras. Eh, Hace poquitos días estaba la promulgación de la ley de ecoetiquetados, que venía dentro de la política entonces 2030, chiquillos, que se estableció hace un rato, una política ambiental que es bien potente, donde Chile se compromete a varias cosas y dentro de eso está la REP y hoy día están los ecoetiquetados. Eh, por lo tanto, claro, es un ganancial. Aquí vamos a empezar a hablar de otras cosas, en términos de que era algo que yo me estaba planteando el otro día. Les voy a contar una infidencia, así como una experiencia personal. Hace mucho rato yo no compro productos que tienen mucho embalaje.
y que menos los voy a comprar si tienen embalajes que no puedo, chiquillo, reciclarlos, reducirlos, no hago nada de eso. Entonces el otro día fui a comprar té, porque como estoy en cuarentena, ya dije, ya voy a dejar de comer y voy a empezar a tomar tecito, ¿ya? Y no sé cuánto rato estuve en el pasillo del té. Debo haber estado harto rato porque mi marido se aburrió, agarró el carro y siguió buscando otras cosas. Y yo andaba buscando un té, chiquillo, donde viniera suelto, ¿sí? Viniera la cajita y el té, la bolsita de té viniera suelta, eh, y que no tuviera otro embalaje. Entonces empecé a acordarme de cuáles té había comprado en esa condición. Que no vinieran con plástico, que no vinieran con, entonces con este papel que es imposible reciclar, ¿ya? Eh, entonces empecé a buscar, pues, y fíjense ustedes que no encontré. Encontré uno que, claro, que me pasaba que ahí tenía otra condicionante que era de gusto, que ese té venía en una bolsita de, ¿cómo se llama?, de papel, ¿ya? Pero que es re malo. Entonces, chuta, ¿qué té me llevo? ¿Qué té me llevo? Pensando, y de ahí uno si empieza a hacer esa pequeña decisión, se va a dar cuenta que la gran mayoría de los productos tienen empaques que son innecesarios y que nosotros, lógicamente, vamos de alguna manera consumiendo y consumiendo y nos llenamos, chiquillos, de cuestiones que no necesitamos. Entonces, de acuerdo a a este modelo económico, para llamarlo de una manera bien, como corresponde, usted está súper acostumbrado, aunque haga todas las acciones, chiquillo, aquí es un modelo que es lineal. Hoy día, debido a esta política ambiental que tiene Chile, de este modelo de política ambiental al 2030, estamos hablando entonces, por ejemplo, de temas como los que ya hemos conversado, como la economía circular. ¿Sí? Sí, Mercedes, empecé a buscar, me llevé té de hoja, y después me reía sola porque no tengo tetera. Entonces al final dije ya, y aquí se me fue la parte, dije voy a ir a comprar una tetera. Y fui al Jumbo a comprarme una tetera, po. Pero me encontré con que el envase de la tetera así ya era bestial y dije ya, ¿sabes qué más? Voy a empezar a hacer otra cosa y le pedí a mi santa madre, que es cachurera, como ella sola, ¿ya? Que me regalara una de sus, ¿cómo se llama?, de sus teteritas chicas, pero todavía no llega. Sí me compré té en bolsa. Y mi marido me miró así como, vamos a tener más cachureo. Me dijo, ¿qué voy a hacer con eso? Nada, le digo yo, se lo voy a echar a las plantitas y al compostaje. Ah, ya, me dice, ya, que te vaya súper bien. ¿Ya? Sí, entonces, claro, ¿y qué es lo que hago hoy día? Ocupo harto las bolsitas, las abro, chiquillos, y las echo a las plantas o se las echo a las lombrices que estoy criando, ¿ya? Bueno, y ahí voy haciendo hartas cosas, pero en definitiva, eso es como a lo que voy, eso es una iniciativa de uno, ¿se fijan? Tal vez ustedes son iguales, ¿ya? Como para el resto de la sociedad, medios locos, ay, llévate la cuestión, ¿no? Y te dicen otra frase que es emblemática, dale si tú te lo mereces, ay, tanto que trabajas, te lo mereces, date un gustito. Claro, pero esos gustitos, chiquillos, en definitiva, lo que hacen es generar necesidades que son ilimitadas frente a recursos, chiquillos, que son súper limitados. Y ese es nuestro modelo económico. Saca, produce, vende, tira. Entonces ahora saca, produce, vende y ya recicla un poquito. Y cada vez vamos avanzando, pero de frentón no hemos tomado así como el toro por las astas para decir que necesitamos hacer un cambio. Hay otros países, y tal vez ustedes lo han visto porque anda un video circulando de la teoría de la dona, no sé si la han visto, ¿ya? Donde finalmente países como una teoría británica, donde finalmente Alemania le empieza a incorporar. Sí, la Javi la ha visto. Y en esa teoría de la dona, el centro está en una entrevista en la TED. Fabuloso, yo la vi el otro día. Estábamos hablando por otra cosa con una amiga que trabaja en otra institución de educación superior. Y efectivamente después llegamos, no sé cómo, a la teoría de la dona, y se basa en el bienestar general, pues chiquillos, ¿ya? Y de ahí me acordé, dije, oh, sí, de veras que la vi en un video alguna vez y empezamos a conversar. Eh, hay hoy día hay muchas visiones que están hablando de que definitivamente nuestra economía debería primero satisfacer el bienestar de las personas. Está ligada, súper ligada a los derechos humanos, que hoy día todos dicen, ay, los derechos humanos son esenciales, chiquillos, para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de integridad, para el desarrollo de la dignidad, para el desarrollo de planes de implementación de salud, para que usted pueda tener escolaridad, educación. Entonces, se vuelven súper necesarios. Entonces, ahora que tenemos, en este caso, nos centramos en el bienestar,
¿sí? Y ese bienestar tiene que asegurar un montón de otras cosas. Vamos a asegurar todo lo que yo acabo de hablar de la salud, la educación, ya es un crecimiento como integral, pero ojo, te dicen de frentón, eh, tus necesidades no pueden ser ilimitadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes recursos finitos. Y estos recursos finitos no solamente tienes que administrarlos para tu generación, sino que debes administrarlos para las generaciones futuras, ¿ya? Entonces, es un cambio, de modelo, es un cambio productivo, ¿ya? De hecho, hoy día Alemania está diciendo que va a migrar definitivamente, o que va a sacar definitivamente todos los combustibles que son fósiles. ¿Se fijan? Entonces, uno de los ejes fundamentales de desarrollo fue el otro día, yo les mandé una charla del hidrógeno verde. Entonces, todo lo que venga de energías alternativas, por ejemplo, se vuelve esencial en este crecimiento y en este bienestar. ¿Ya? Hay un análisis, chiquillos, a la teoría de la dona desde la producción minera que es devastador. ¿Ya? Entonces, precisamente porque es una actividad sumamente extractiva y que no genera mano de obra y que no genera desarrollo y que no genera tecnología en los países donde se extrae. Por lo tanto, estamos hablando incluso de acortar los ciclos de los productos que estamos consumiendo. Acortar me refiero a que ya no venga de Chile, sino que venga de lo más cercano posible, o que en su efecto, chiquillo, de preferencia, ya haya sido utilizado y yo lo pueda reusar. Entonces, es un modelo que viene a cambiar definitivamente, y es un modelo que hoy día se está enfrentando a otros, que ustedes dicen, ay, Alemania es que Alemania es pionero, pero hay otros países que han optado por lo mismo, en este caso, y están más cerquita. Nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que lo hemos conversado un par de veces. ¿Ya? Tenemos entonces algunas cosas que son súper significativas en cambios de modelo, pero es una conversación que sin duda hay que darla hoy día, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, todos los países con sus distintas posturas económicas hoy día están buscando alguna manera de frenar la contaminación, ¿ya? Y para eso, entonces, viene lo que ustedes han escuchado hablar siempre con la profesora Caterina, que es la gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ya sea por ley, chiquillo, o sea, en este caso, voluntario, yo te voy a, no sé, por ley te voy a obligar, ¿sí? Pero de forma voluntaria te voy a incentivar a que tú hagas gestión ambiental. Y esa es la invitación, que la gestión ambiental entonces tenga o esté en pos del cumplimiento de una meta ambiental, ¿sí? Ahora, miren acá, porque aquí hay algo que yo lo dejé, pese a que ustedes me decís, profe, pero ojo, esto es del 97, nos venimos preocupando hace mucho tiempo, y hay organizaciones que vienen diciendo hace mucho rato que los cambios, los grandes cambios ambientales se producen entregándole rentabilidad a los procesos productivos o tecnologías alternativas. ¿Se fijan? Entonces, también dicen que de alguna manera, chiquillo, deberíamos empezar a transparentar los costos ambientales que tiene producir, que es algo que nosotros veníamos conversando. Entonces, de alguna manera, se van generando instrumentos económicos que yo puedo utilizar en este modelo económico que yo tenga para lograr mis metas ambientales. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a encontrar con un montón ¿cómo se llama?, de instrumentos que, por ejemplo, vamos a poder verlos acá. Y aquí sí que voy a ampliar y voy a perder el chat un segundo de vista. Entonces, estos instrumentos económicos, chiquillos, eh, usted los va a encontrar porque son una patita que ayuda a la regulación ambiental. Hay algunos que son normativos, ¿sí? Y que están entonces en directa relación con la autoridad ambiental. Entonces, por ejemplo, vamos a reducir las emisiones. Y para reducir las emisiones, entonces yo saco una nueva norma de emisión. O miren, oye, que está hediondo acá. ¿Cómo vamos a medir eso? Es que no existía una ley de olores. Entonces, ahí dejábamos como a la buena voluntad de las empresas y le decíamos, oiga, usted por su entonces relación con la comunidad, con la vinculación ciudadana, pucha, la gente no puede estar aquí. Entonces, las empresas ocupaban distintas tecnologías que de alguna manera disminuían los olores, pues, era como echar un spray, ¿sí? Eh, pero se armaba una mezcla de olores como gigantesca. Entonces, solamente tú podías decir, oye, que está hediondo, pero ¿qué tan hediondo? Tal vez el hediondo que yo huelo es súper distinto al hediondo que usted huele. Entonces, eso era súper complicado. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hay? Estamos hablando de una ley entonces de olores, por ejemplo, ¿sí?
Entonces ya no es voluntario, chiquillo, ya no es una acción que yo logro entonces con la comunidad, no es una medida de mitigación, ¿ya? Por el contrario, se vuelve legislación, ¿ya? Eso yo lo puedo ir desarrollando. Oye, mira, necesitamos hacer una disminución de la contaminación. Hagamos una norma que fije entonces una nueva medición. Entonces pasamos de 10, por ejemplo, a materia particulada 2,5, ley, ¿ya? Entonces, oye, si tú contaminaste más, paga, impuesto, ley, ¿se fijan? Pero hay otra, en este caso, patitas, chiquillos, que son aquellos instrumentos que son voluntarios, que yo se los presento a las empresas, ¿ya? O que se los presento a los privados, entiéndase, y que de alguna manera con esta parrilla de herramientas ellos logran hacer reducciones. Ejemplo, si yo creo en lo que fue lo que pasó en Chile y que está de acuerdo a lo que hoy día es el antiguo protocolo de Kioto, chiquillo, se crea este mercado no, no es que se crea como tal, sino que se decreta como tal la existencia entonces en uno de los gobiernos del lago, donde le decían que si él creaba un modelo de bonos transables, ¿ya? De reducción, estaba creando un mercado de la contaminación y muchos decían, no, no, no hay que hacerlo. Y se decía que si se creaba un mercado, entonces las empresas iban a poder vender estas reducciones e iba a generar un incentivo a más reducciones, ¿sí? Ya, pues, entonces eso se crea. Hoy día, con esta creación, chiquillos, hoy día estamos hablando de que existe la bolsa de clima de Santiago, y en esa bolsa de clima las empresas transan sus reducciones, ¿se fijan? Entonces, claro, si yo logré, yo antes tenía una norma que decía, oye, tú puedes emitir hasta aquí, ¿ya? Supongamos que me decían, oye, señora empresa, usted va a poder emitir entonces hasta un cierto límite. ¿Y qué pasaba si yo lograba reducciones? Me decían, usted puede llegar hasta 100. Oye, pero yo estoy haciendo capturas y logré reducir hasta 80. ¿Qué hago con ese delta de 20? Después alguien me dijo, oye, pero hay un mercado, véndelo. Ah, mira qué interesante. Y después pienso, oye, si ya vendo 20, ¿ya? Y gano tanto, ¿y si vendo 30? Entonces, ahí voy viendo, chiquillos, si efectivamente, por ejemplo, hago un recambio tecnológico y en vez de disminuir 30, disminuyo 40. Entonces, ese ganancial es como para toda la sociedad, ¿se fijan? Entonces, si yo voy logrando una disminución, pasa algo súper interesante en el mercado, porque si yo logro disminuir hoy día, ustedes han visto muchas publicidades que las empresas dicen, incluso en productos como Homo, no sé si la han visto, que dicen, oye, ahora ayudamos al planeta, y tienen todo un cuento de menos envases, ya, agrégale agua, de rendimiento, todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado? En el mercado, en teoría, chiquillos, las otras empresas ya se empezaron a contagiar, ¿o no? Y están ofreciendo un producto que es parecido. Entonces, con menos insumos, ya, con menos procesos productivos, entonces van logrando mejoras. Eso va pasando. Si una empresa captura 20, pregona que capturó 20, que tiene las reducciones. Entonces, la empresa que es de la competencia dicen, oye, ya, pues vamos a tener que hacer algo. Entonces, se dice que de alguna manera igual los mercados se van contagiando como de esas buenas acciones, ¿se fijan? ¿Ya? Ahora, alguien me va a decir, profe, que tal vez no son tan buenas porque son con fines económicos. Claro, pero en el modelo productivo que nosotros tenemos, el que lidera en este caso las decisiones, por lo general, es el dinero. ¿Se fijan? Entonces, si podemos, dentro de todo lo que hay de este modelo que usted puede mirar, lograr una meta ambiental, se buscan y se pone un pool de herramientas económicas para que se puedan utilizar. ¿Se fija? Ya, si pensamos en, déjeme ver si puedo, se amurró mi computador. Ahí sí. Bueno, estos instrumentos económicos ambientales, chiquillos, vienen hace rato, ¿ya? Hace rato que nosotros tenemos entonces la posibilidad de mirarlo, pero principalmente en el 70 se ponen así como ya de moda y se empiezan a crear más, ¿ya? Distintos autores empiezan a generar nuevas tendencias. Ahora, acuérdense que esto viene de hace rato, es que es como justo va de la mano con la revolución industrial. Entonces, hay muchos instrumentos económicos que son muy antiguos, pero que se han ido perfeccionando con el tiempo. Y hay otros que se han desarrollado en el 70, cuando ya los países se dieron cuenta de que existía este fenómeno de la contaminación y que era global, chiquillos, y que algo había que hacer para disminuirla. Entonces empiezan a aparecer varios incentivos, varios impuestos, chiquillos, varias cosas, varios instrumentos para poder implementar. Pero en Chile, claro, si bien es cierto, teníamos una normativa, estaban pasando varias cosas, no teníamos
a ver, por ejemplo, no teníamos un incentivo mayor para poder hacer algunas cosas, porque Chile, acuérdense que tenía una institución ambiental que se llamaba CONAMA, ¿se acuerdan? Ya, y la CONAMA eh, no tenía algunos poderes fiscalizadores, por ejemplo, como lo tiene un ministerio. Sí, acuérdense que era una comisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Chile en algún momento de su vida se le ocurre ingresar a la OCDE, ¿sí? Entonces, en este organismo de cooperación de desarrollo económico, nos empiezan a decir varias cosas, porque en la OCDE, ojo, estaban los países que tenían un mayor bienestar y una mayor condición económica superior infinitamente a la nuestra. Po. Entonces, nos empiezan a decir, oye, ya, súper bien que estés aquí, pero mira, tú no tienes Ministerio de Medio Ambiente. Primera meta, créate un Ministerio de Medio Ambiente. Oye, súper bien, pero tú no estás, no tienes una medida, una política de una futurista de, por ejemplo, de la política ambiental que vas a implementar en tu país. Y ahí sale entonces esta política que yo le estoy hablando al 2030. Y ahí empiezan varios, oye, pero tú no tienes, oye, pero tú no tienes, chiquillo, y Chile empieza entonces a avanzar en términos ambientales súper fuertes. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos exigen dentro de varias cosas, pero una de las más potentes para nosotros en términos ambientales, definitivamente es la creación de un ministerio. ¿Se fijan? Y de ahí en adelante, entonces Chile se va comprometiendo y tiene distintos compromisos. Y siempre la OCDE nos tira el pelo, definitivamente, pues chiquillos, como que nos tira las patillas, eso como que el pelo ya no importa, pero que te tiren las patillas es que te pega donde más duele. Pues. Entonces, ¿qué nos dice la OCDE? Varias cosas. Pues, oye, de la OCDE, de los países de la OCDE, miren, Chile es el que tiene la brecha del ingreso más grande, obviamente, ya eso ya lo sabemos, no es nada nuevo. Chile es el que tiene, chiquillo, menor salud mental de los países de la OCDE, ¿sí? Chile es el que tiene entonces menor calidad de vida del país, de los países de la OCDE. Somos como, así como el pariente pobre, ¿se fijan? Entonces siempre nos va, en la gran mayoría de las cosas, siempre Chile, oye, Chile tiene que avanzar. Y de alguna manera usted dice, pucha, siempre nos van a decir que nos va mal, o siempre andamos mostrándole el hacha, si lo quiere decir de alguna manera. Sí, pero de alguna manera eso nos obliga ¿ya? A ir logrando algunos avances, algunas cosas se tienen que hacer. Ahora, de los países de la OCDE, Chile es el que tiene uno de los muy buenos desempeños, chiquillos, en energías renovables no convencionales, ¿sí? Es el que tiene entonces la mayor capacidad de inversión y el mayor potencial de desarrollo, por si acaso. Entonces, en términos ambientales ahí, en esa parte estamos más o menos bien, ¿ok? En el resto nos quedan, y lo hemos conversado en varias clases, nos queda muchísimo por hacer. Si yo quisiera presentarles un instrumento o los instrumentos económicos ambientales como van, ¿ya? Nosotros vamos a hacer y vamos a mirar con atención el bonito que viene a continuación. Miren, este monito que viene a continuación, chiquillo, esta tablita, tiene algunas características que para nosotros van a ser súper interesantes. Voy a sacar un puntero que está acá. Porque tiene dos lados, uno que dice control directo y uno que viene y que dice entonces instrumentos de mercado. Si usted lo mira, ¿ya? Esto es un instrumento que es sacado de la CEPAL y que lo que hace es plasmar ¿ya? Los distintos instrumentos que pueden existir. Ojo, que puede ser que un instrumento que esté acá, para nosotros en Chile, pase a ser un reglamento. ¿Sí? Entonces, o puede ser que otros países tengan entonces que sea voluntario, pero que para nosotros sea un reglamento directo, o al revés, ¿ya? Que sea en otros, aquí reglamento directo y en otros países sea voluntario. ¿Por qué? Porque los países escogen lo que necesitan, de acuerdo entonces a su visión de la política ambiental. ¿Sí? Ya, entonces, miren, todos los elementos de control directo tienen que ver con los reglamentos y multas. Ah, que tú tenías que contaminar 100, contaminaste 101, multa, ¿sí? O mira, aquí tenemos entonces hoy día los impuestos, por ejemplo. Mira, tú vas a contaminar, la tasa, la máxima, límite máximo es 100. Oye, pero yo tengo 80. Ah, bueno, pero mira, el óptimo sería 60. De 60 a 70 tenéis un rango de impuestos. Oye, pero es que no me has arrancado de la norma. Sí, pero estás emitiendo más de lo que deberías entonces en términos, por ejemplo, mirando otros países.
¿ya? Entonces ya, de 60 a 70, un tramo de impuesto, de 70 a 80, otro tramo de impuesto, y así sucesivamente. ¿Hasta llegar a cuándo? Al límite, ¿sí? Si tú te pasas de eso, las penas del infierno. Pero puede pasar que en Chile, que es lo que está ocurriendo hoy día, tú tengas tramos, ¿ya? Así que yo te voy a cobrar por tramos de emisiones. ¿Cómo voy a grabar eso o cómo te lo voy a cobrar? ¿Ya? A través de un impuesto ambiental. Y las empresas, hasta hace poco tiempo atrás, que fue la última salida que nosotros yo pude ir a ver entonces gestión de emisiones, chiquillos, estaban vueltas locas viendo cómo diablo podían hacer las reducciones para pagar menos impuestos, ¿ya? Entonces, claro, ahí tenemos que eso corresponde a todos los reglamentos, ¿ya? Entonces, esto es control directo. Acá tenemos todos los instrumentos de mercado que están dispuestos en una economía, que yo les voy a ir diciendo inmediatamente cuáles son y cuáles pasan a nosotros como reglamento. Entonces, las tasas de emisiones al aire para nosotros son reglamentos, ¿sí? La multa por volumen excedido, para nosotros, reglamento, ¿ya? Y la tasa por efluentes líquidos, para nosotros también es reglamento, ¿ok? Entonces, puede que exista, o sea, existen, perdón, no puede, existen los incentivos y los subsidios. Existen distintas formas de poder hacerlo. Existen los bonos de desempeño ambiental. Y un bono de desempeño ambiental, chiquillo, está radicado, por ejemplo, en un ranking ambiental que tienen distintos países para ubicar a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, un bono de desempeño ambiental es un bono de transparencia pública, donde, ojo con lo que voy a decir aquí, en este bono de desempeño, las empresas hicieron revelación de la información, chiquillo, y demuestran que de alguna manera han logrado reducciones importantes. ¿Sí? Aquí los bonos de desempeño ambiental en Chile todavía no se empiezan a implementar, ¿ya? Se estaba esperando y se estaba discutiendo, pero con todo esto de la pandemia hasta aquí llegamos porque todavía no hemos hecho nada. En Chile, perdón, sí, en Chile el pago por la responsabilidad es de control directo. ¿Han escuchado hablar de que contamina paga? Ya, ese es un principio y es efectivamente que está en esta parte y está normado. En otros países es de carácter voluntario, ¿sí? Puede ser un incentivo, un subsidio, pago por responsabilidad. Tenemos un incentivo fiscal, que es donde el señor Estado te motiva de alguna manera, chiquillos, para que tú puedas generar tecnología limpia y abre un concurso, por ejemplo, en la Corfo para un recambio tecnológico, que es lo que hoy día se hace en Chile. ¿Sí? O abre algo que se llaman nodos tecnológicos, ¿sí? O encadenamiento productivo, donde yo tengo una empresa y tú tienes otra empresa y tal vez entre los dos podemos lograr mejoras ambientales, ¿sí? Fuerte. O, por ejemplo, mi residuo es tu materia prima. Entonces, de alguna manera vamos logrando nodos tecnológicos y eso lo organiza el Estado, chiquillos. El Estado también lo organiza a través, por ejemplo, de los acuerdos económicos que firma con otros países, donde en una primera etapa yo te vendo vino, tú venderme piña. Y eso era así de primitivo. Pero hoy día tenemos intercambio tecnológico, chiquillos, tenemos entonces prueba de tecnología, tenemos entonces subsidios, tenemos gravámenes diferenciales para poder ingresar tecnología limpia. ¿Se fijan? Entonces, aquí, por ejemplo, también nos vamos a encontrar con que esta inversión en tecnología limpia puede estar relacionado con acuerdos voluntarios, acá, ¿sí? Y una PL tiene un acuerdo voluntario, las empresas ingresan a un acuerdo de producción limpia, donde el señor Estado, chiquillo, les entrega incentivo fiscal y subsidio para proyectos ambientales. ¿Se fijan? Principalmente va a trabajar acá, incentivo fiscal para tecnología limpia. ¿Sí? Existe la posibilidad también que nosotros tengamos subsidios para proyectos ambientales. Hasta hace un poquito tiempo atrás, el Banco del Estado tenía tasas diferenciales para aquellos proyectos que eran entonces verdes, ¿ya? Para proyectos de desarrollo verde, entonces tenía tasas diferenciales. Existe la posibilidad de que un subsidio ambiental, a ver, podría ser un fondo de protección ambiental, chiquillo, eh, un fondo de protección ambiental tiene esa característica, yo te financio, el Estado te financia una iniciativa para que tú puedas entonces implementarla. Estos subsidios ambientales son súper interesantes porque lo que hace un subsidio chiquillo es que el Estado genera el dinero, tú no tienes que devolverlo, ¿sí?
Tú puedes hacer aporte a tu subsidio, sí, depende de las bases de lo que estemos hablando, pero permiten entonces que algunos sectores que son más vulnerables puedan acceder a proyectos ambientales, ¿ya? O empresas que son más chiquititas. Entonces, hay varias cosas. Existen también los seguros ambientales. En otros países, atención, esto que está aquí, es de control directo. Y todos aquellos países, o sea, y todos aquellos proyectos que se presenten, que estén relacionados con recursos naturales, chiquillos, tengan un seguro ambiental. ¿Sí? Hace poco tiempo atrás, tal vez ustedes se acuerdan que en enero, en algunos lugares, en Brasil específicamente, se salieron los relaves de una minera y que lo que pasó, que inundó 3 pueblos, no me acuerdo cuántos muertos hubo, ¿sí? Pero pese a todo lo que está ahí, pésimo, chiquillos, todo lo que ustedes puedan querer, lo que se decía es que existían seguros ambientales comprometidos. Seguros ambientales, ¿qué es lo que son? Están destinadas única y exclusivamente a mitigar y a compensar en caso de una externalidad negativa, ¿ya? O un daño, lo que quieran, como quieran llamarlo, ¿sí? O un daño. Entonces, este seguro ambiental aquí existe. ¿Dónde lo ven? En Chile no es obligatorio, no por el momento, pero hay proyectos que sí lo tienen. ¿Ya? ¿Quién lo ofrece? Instituciones como Rabobank. Si ustedes empiezan a buscar, Rabobank tiene un área bien desarrollada de entonces seguros ambientales. ¿Sí? Ya, ¿quién más lo ocupa? Chiquillo, hay muchos proyectos que se presentan a los bancos y los bancos, porque tienen un riesgo ambiental tan grande y como que no se han hecho nunca, ¿ya? Entonces los bancos los rechazan. Y entonces existe otra posibilidad que es presentarlo al Banco Mundial. Si yo lo presento al Banco Mundial, lo presento bajo una iniciativa que se denomina o tiene como principio due diligence, que es la debida diligencia. Y tiene que ver entonces con hacer las cosas como corresponde. Todos los proyectos que se presentan al Banco Mundial son de riesgo compartido. Eso quiere decir que el Banco Mundial tiene un pool de bancos, chiquillos, que trabajan con ellos y pone una parte el Banco Mundial y una parte los distintos bancos para financiar proyectos, entonces, por ejemplo, como el de, a ver, espéreme, AgroSuper. Cuando AgroSuper recién empieza acá con el tema de los biodigestores, es financiado a través entonces, chiquillos, del Banco Mundial. Esta iniciativa entonces se presenta y la gracia que tiene es que, como es el Banco Mundial el que te presta el dinero, con la debida diligencia, se comprometen seguros ambientales, ¿ya? Y se basa entonces en los pilares de la sustentabilidad. Tú no solamente como proyecto privado debes buscar el bienestar económico, sino que debes de alguna manera triangular el económico, el social y el ambiental. ¿Se fijan? En Chile hay varios proyectos que están financiados por el Banco Mundial, chiquillo, a través de la debida diligencia o el due diligence, ¿ya? Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con, hoy siempre me olvido cómo se llama, Gerdau o ASA, ya que hoy día se separa, pero ellos tenían varios proyectos financiados por el Banco Mundial, principalmente para reciclaje de acero, ¿ya? Bueno, tenemos también los permisos transables, negociables o, miren, atención arriba, la creación de mercados. Creo mercados. ¿Para qué? Para dejar y establecer los derechos de propiedad. Entonces, por ejemplo, antes las reducciones, antes de que existiera este mercado, no tenían dueño. O sea, sí, en términos reales eran de la empresa que logró las reducciones, pero no podían hacer nada con ellos. Solamente así como saber que existía la reducción. Hoy día, como existe un mercado de intercambio, existe entonces la posibilidad de que las empresas, chiquillos, vayan transando su fondo. Ahora, esto, miren, por favor, hay permisos negociables que también se hacen en distintos lugares, o sea, con distintos recursos. Y ahí viene lo peliagudo del cuento, porque lo tenemos para el uso del agua, ¿ya? Lo tenemos para la contaminación, y hoy día lo podríamos tener, por ejemplo, si quisiéramos para el aire, ¿ya? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque por eso les decía yo delante que ojo con el rol del Estado, ¿ya? Y hay otros, chiquillos, que tienen que ver con la regulación informal, pero que también existe, y es el ranking de las buenas prácticas ambientales. Entonces, aquí tenemos la revelación de la información que, ojo, nuevamente, en algún momento se pensó que esto se cambiara para acá, y que fuera obligatorio que las empresas revelaran, ¿sí? Abiertamente y al público, chiquillo, cuáles eran entonces, por ejemplo, cuál era la gestión de las emisiones que estaba haciendo, ¿sí?
o cuáles eran los insumos que estaba considerando para sus procesos productivos, ¿sí? ¿Qué es lo que ingresaba? Entonces, para saber entonces cuál era su, miren, desempeño ambiental, para que la propia ciudadanía fuera capaz de decidir en qué empresa compraba con una revelación de información total. Bueno, finalmente en Chile esto se baja porque podía afectar entonces a las empresas y había gente que no iba a comprar. Entonces, bueno, ya ustedes saben cómo funciona esta parte del cuento. Finalmente esto no se hace. Lo que se hace de la revelación de la información está acá, una parte con la ventanilla única, ¿se acuerdan? Sí, pero esa información está disponible, no es pública. Entonces la ventanilla única se queda acá, pero no es pública. ¿Ya? Y finalmente, aquí ustedes se van a acordar de su querida Caterina Quesada, de nuestra querida Caterina Quesada, porque están los acuerdos voluntarios, pues chiquillos. Y aquí que tenemos lo que la Cati siempre dice, ISO 14000, que le encanta su acuerdo aquí voluntario, ISO 14000. La 14000, ¿ya? Que entonces es la implementación de una política ambiental en la empresa o de estandarizar los procesos definitivamente, chiquillos, lo que viene a hacer es que aumenta la gestión ambiental de las empresas, como bien digo, y es rápidamente contagiable. Yo no te puedo avisar a ti, no te puedo obligar a que tú lo hagas, pero si la empresa, que es mi competencia, lo hace, ¿qué es lo que empieza a pasar, chiquillos? Rápidamente las otras empresas empiezan a hacer lo mismo. Y hay empresas que tienen acuerdos voluntarios así que son tan fenomenales, chiquillos, y han hecho una gestión ambiental tan buena, que ustedes se van a encontrar que hoy día tienen una política ambiental abierta y ponen sus logros para que el resto de las empresas les copien. Procter Gamble es una empresa que transparenta, chiquillo, lo que está haciendo en planos ambientales. Es más, dice, tomen, aquí está lo que yo estoy haciendo, háganlo. ¿Ya? Y ellos, o sea, ellos voluntariamente, ojo, tienen revelación de la información, no de toda, pero de gran parte de su información. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo podría decir, oye, y una ISO 14000 sería lo único. No, tú tienes todas las herramientas que podrías tener en gestión ambiental. Una GRI, chiquillos, si quisiesen, una PAS 2050, si quieren un acuerdo de producción limpia, lo que necesiten. La base para empezar su gestión ambiental es voluntaria. ¿Se fijan? Entonces, depende exclusivamente cómo esté estructurado, en este caso, nuestra política ambiental y cuáles van a ser los que vamos a ocupar. Ejemplo, este es un pool de puros instrumentos que ustedes podrían llegar a ocupar. Entonces, miren, en Chile, nosotros tenemos varias regulaciones, tenemos muchísimas regulaciones, por si acaso. Entonces tenemos reguladores, en este caso, de estándar, de calidad, chiquillo, estándares primarios, secundarios, de carga, de emisión, distintos tipos de estándares, ¿ya? Y son de regulación directa. Por lo general, nosotros ponemos estándares de calidad y no estándares tecnológicos, ¿sí? Porque si yo te digo, esta es la tecnología que tienes que usar, tendría que decirle, por ejemplo, es como que yo le dijese a la gente, el único teléfono que usted va a poder ocupar es un Samsung, no sé, A20, supongamos. Eso es un estándar tecnológico. Y usted me va a decir, oiga, profe, pero no sé, un A1000 anda mucho mejor. Ah, no sé, yo te dije que era una 20. El problema de cuando, a veces sí puedo hacerlo, ¿ya? Cuando yo les decía a las empresas, oye, que ustedes deben tener una caldera con doble filtro, por ejemplo, con una cámara de doble filtro, te estoy poniendo un desde la tecnología, no un límite, ¿se fijan? Porque si yo me pongo a pensar, chiquillos, la tecnología hoy día cambia tan rápido. Usted compra un teléfono hoy día y a los 4 meses ya está obsoleto. Llegó una tecnología nueva. Entonces, la tecnología, si pensamos en fabricación, pasa lo mismo. En 2 años, chiquillos, 1 año y medio, ya hay nuevo, entonces hay un nuevo avance tecnológico. Entonces, esto es tan caro de implementar, que sería mucho mejor, en algunos casos, dar estándar de emisión. Así yo le doy flexibilidad a las empresas para que ellas problemas de ellos, cómo los logren. Lo que a mí me interesa es que lo logren. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué tecnología? Ese es tu problema. ¿Sí? Entonces, claro, a mí me interesa el estándar, ¿se fijan? No la tecnología. En Chile, profe, ¿se han ocupado estándar tecnológico? Sí, pues. Y el más famoso de todo esto es el convertidor catalítico. Que en algún momento se dice, todos los autos que ingresen a Chile necesitan convertidor catalítico. Y todos tenían que ingresar así. Entonces, ¿qué pasa después? Y los que no tienen, no sé, pues, lo instalan. Y tenías que instalar un convertidor catalítico. Y después, ¿qué es lo que pasaba?
chiquillos, que bueno, por un tiempo no surgió ninguna tecnología nueva, pero cuando empezaron a nacer tecnologías nuevas, lo que pasa es que entonces Chile ya no empieza a exigir un desde nomás. Entonces te dice, hoy día todos tienen que ser homologables a Euro 4, por ejemplo. Si tú traes un Euro 6, ¿ya? Perfecto, pero tienes que homologarlo con lo que existe y sería. Entonces la tecnología, aquí me dicen, profe, un mínimo en calidad de tecnología. Claro, yo podría decir, Mercedes, efectivamente que un mínimo es decirte que usted necesita una caldera con doble filtro. Si usted quiere ponerle 5 filtros más, aunque sea medio inútil, pero filo, usted lo hace, ¿se fija? Pero yo te puedo fijar un desde. Pero con el convertidor catalítico fue que te dije, tome, esta es la tecnología que usted debe instalar y no otra. ¿Te fijas? Entonces, por eso que en tu política ambiental tú tendrías que contarme, pues, si vas a poner indicadores estándares de calidad, ¿sí? O en su defecto de tecnología. Depende del sector industrial, chiquillo. Ojo con esto, consideren que Chile es un país sísmico. Y cuando hay sismo, que hoy día estaba leyendo las noticias que se decía que para la zona central venía un mega sismo, ya, así como que no tenemos nada más y ahora nos asustan con esto. Los grandes recambios tecnológicos en Chile ocurren para los terremotos, ¿sí? Entonces, hay un recambio tecnológico, se cae todo, que es lamentable, pero lo bueno que tiene es que hay un recambio tecnológico, ¿sí? Entonces ahí Chile empieza, entonces, por ejemplo, ustedes van a empezar a considerar por qué después del terremoto del 2010 en algún momento se logra una reducción de las emisiones en zonas saturadas, ¿ya? Y era precisamente porque cayeron calderas, cayó maquinaria, chiquillos, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me compro una tecnología del 50, que ya no está, que es obsoleta, o me compro una del 2015? Entonces, ahí hay un recambio. ¿Se fijan? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con otras variables que puedan existir. Ya. ¿Qué tenemos en Chile? Zonificación. ¿Sí? Reglamentario. Hoy, profe, ¿a través de qué? De los planos reguladores, por ejemplo. ¿Sí? Licencias o permisos, ¿sí? También las tenemos ahí clarito, donde se puede, donde, que en este caso, donde usted, a través de la zonificación, donde puede implementar una empresa, cuáles son las zonas agrícolas, cuáles son las zonas industriales, chiquillos, eso está súper claro. Ya, y acá tenemos entonces algunos que son instrumentos económicos. Ojo que aquí vamos a tener los derechos de propiedad. En Chile, los derechos de propiedad están acá arribita, porque está a través de la regulación directa. Si se acuerdan, entonces nuestra Constitución protege el derecho de propiedad, quedó acá arriba, ¿ya? Entonces aquí alguien va a decir, profe, pero ¿y qué pasa con el bienestar? No, no está acá arriba el bienestar, ¿ok? Entonces, la creación de mercados también puede estar regulada. En Chile hay otros instrumentos, por ejemplo, que son financieros, que son voluntarios. Por ejemplo, nadie te puede obligar a que te den un subsidio, sino que las empresas deben presentarse, ¿ya? Nadie te puede obligar a que tomes un préstamo, pero existen préstamos flexibles donde el Estado, en este caso, es el garante, chiquillo, y eso quiere decir que el Estado le pasa plata a los bancos, por ejemplo, con el compromiso de que la tasa sea muchísimo menor. Si la tasa era de un 4,2, para un fondo ambiental entonces puede ser de un 0,5. ¿Se fijan? Hay incentivos, por ejemplo, ya tenemos distintos tipos de instrumentos. Tenemos de carga, de descarga, chiquillo, de responsabilidad legal, ya vamos a tener bonos, bonos a petición de tierra, por ejemplo, hace poco hubo uno para la gente que quería ir a vivir, no me acuerdo en qué parte del norte, pero tenía asignación de tierra, ya hay distintos instrumentos, entonces algunos pueden ser directos y otros pueden ser económicos. Vuelvo a repetir, ¿puede pasar uno que esté acá, que sea voluntario y yo volverlo obligatorio? Sí, puede. En Chile, por ejemplo, hay algunos instrumentos, no sé si están acá, a ver, déjenme buscarlo. Ya, no, no. En Chile hay algunos, por ejemplo, que no eran, que eran voluntarios, que por ejemplo, miren, tiene que ver con comercio justo, que era que a las empresas tú podías o no pagarle, tú podías pagarle cuando quisieras. Entonces, le he contado un par de veces que los bancos, o sea, los bancos, los supermercados pagaban 2 o 3 veces al año, ¿ya? Y después se hace entonces como un sello, que era voluntario, donde las empresas que se suscribían a ese sello tenían que pagar en máximo 30 días. Pero hoy día, chiquillo, esto que era voluntario pasa a ser ley. Todas las empresas están obligadas a pagar en 30 días. ¿Se fijan? Entonces yo puedo hacer distintas miradas de lo que usted quiera. Hay otros que, miren,
Entonces, hay otros países que tienen un sistema que es distinto al nuestro. Y aquí ustedes se van a encontrar con una palabrita que dice cargo, ¿sí? Los cargos son impuestos. Impuesto a la contaminación, impuesto por uso, impuesto por mejora, son impuestos, ¿sí? La diferencia es que Chile no tiene cargos en casi ninguna cosa, salvo en el este impuesto al petróleo, ¿ya? Impuesto a los combustibles, salvo en esa parte, el resto, chiquillo, no es un cargo. El resto es un impuesto. Entonces, el problema es que yo te cobro un impuesto. Compraste un celular, o impuesto, ¿sí? No sé, pues, todo, contaminaste, hay impuesto. Y todo eso va a parar una gran bolsa. Y después, ese dinero que está en la bolsa se distribuye a través del presupuesto de la nación. ¿Se fijan? Entonces, puede ser que yo, como país, recolecté, no sé, chiquillo, una tontera, 20.000 millones de dólares por impuesto a las emisiones. Pero esos 20.000 impuestos, 20.000 millones que junté, chiquillo, puede que no vaya a parar ni un peso al área ambiental, sino que en ese momento alguien consideró que el tema de la salud era prioritario, la educación y las jubilaciones. ¿Chan? Y se fueron todos los fondos a esos tres. Y a nosotros nos dieron, no, 2 millones de entonces para que usted trabaje. En otros países hay un cargo y los cargos ambientales son una bolsita, si lo quieren ver de una manera simple, donde, chiquillos, todo lo que sea ambiental va para ambiental. ¿Sí? Entonces yo te cobro, por ejemplo, por ingresar a un lugar. Y esa platita que te cobré por impuestos, chiquillo, va directamente a mi saco ambiental. Por lo tanto, después, para mejoras ambientales, yo abro mi bolsita de cargo y digo, oye, mira, tengo 50.000 millones de dólares, supongamos. Y eso se destina exclusivamente al área ambiental. Y esa es una de las cosas que a Chile se le ha reclamado un montón de veces, que deberíamos gestionar un sistema de cargos, más que un sistema de impuestos globales, chiquillos. ¿Ya? Claro, ahí tenemos entonces algo que nosotros podríamos hacer. Ya, para contarles entonces, mientras tanto, voy a decirles que existen entonces dos visiones. Una, que algunos dicen, oye, creemos instrumentos financieros, ¿ya? Y estos instrumentos financieros de alguna manera generan inversión en tecnología ambiental, y eso es súper bueno. Que eso es lo que todos los acuerdos voluntarios, todo lo que te dicen, oye, es voluntario, logra más reducciones, este es el límite, oye, lograste 80, ahora quiero 60, chiquillos. Todo eso genera que las empresas hagan un cambio tecnológico. Las multas, los impuestos, así como no lo logran mucho, ¿sí? Tal vez los impuestos lo logran un poquito más, pero si yo te digo, multa, entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Están siempre ahí, al límite, al límite, al límite, y no hay un recambio de la tecnología. Entonces, por eso que de alguna manera yo no podría convivir solamente con mecanismos de control, sino que necesito otros mecanismos para lograr entonces la innovación tecnológica. ¿Se fijan? Entonces, si alguien me pregunta, oye, profe, ¿y cómo lo hacemos? A través de distintas cosas. Pues. Mira, hay políticas descentralizadas, hay políticas de mandato y control, leyes, chiquillos, y hay políticas de incentivo. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Depende. Depende de un montón de cosas, depende del país, depende de su modelo económico, chiquillo, depende de la visión de corto, mediano y largo plazo que usted tenga. Entonces, no existe un instrumento que sea mejor que otro, hay algunos que han funcionado mejor que otros, pero se debe a la realidad de lo que estamos hablando, ¿ya? De la condicionante política, de la condicionante económica, chiquillo, de la visión de corto, mediano, largo plazo, entonces, del escenario en particular. Entonces, ahí ustedes van a tener que jugar. De hecho, en los videos que le estoy subiendo a Drive, ojo que los estoy subiendo desde ayer y como se me ha caído varias veces internet, no han podido llegar, eh, se van a encontrar con que las miradas son súper distintas que tienen los alumnos. Hay dos proyectos, parece que son de agua, y esas visiones son súper distintas, ¿ya? Entonces, vamos a pensar, miren, vamos a pensar que yo voy a poner políticas descentralizadas y voy a poner derechos de propiedad, ¿chan? ¿Ya? Entonces, aquí me voy a preguntar, ¿es necesario que el gobierno intervenga? Algunos dicen que los individuos y las empresas pueden resolver las externalidades a través de una negociación privada. Ya, ¿quién me da las herramientas para poder hacer una cuestión así? Debería ser el Estado, ¿no? Porque si una empresa contamina y yo puedo entonces frenar la contaminación a través de la participación ciudadana, es el señor Estado el que debe entonces propiciar la participación ciudadana, ¿cierto? Ya, entonces, algunos dicen que si los derechos de propiedad están claros, el Estado no debería intervenir porque eso se podría resolver en un tribunal.
el cual fuera, ¿ya? Pero con el tiempo no hemos dado cuenta que, miren lo que dice, el gobierno de todas formas puede jugar un rol vital, y yo saqué el puede, lo tarjeté y le puse debe jugar un rol vital. Si hay una experiencia que nos ha dejado la pandemia, es que el Estado debe estar presente, ¿o no? ¿Sí? Y que nosotros deberíamos tender cada vez más a una teoría de bienestar común, chiquillos, que ha sido, incluso si usted, como lo quiera, ¿ya? De la ideología política que usted sea, el bienestar común hoy día está en juego. Entonces, deberíamos lograr, miren la palabra que voy a usar, un gran acuerdo para el bienestar común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un desafío gigante, pero en definitiva el Estado debe tener más herramientas, chiquillos. ¿Ya? Hemos hablado de varias cosas, de un sistema de fijación de precios, hemos hablado, por ejemplo, de cómo vamos a controlar entonces dónde venden, cuánto venden, cómo venden en caso de pandemia, y el Estado se ha encontrado con que no tiene todas las herramientas para poder hacerlo, por ejemplo. Entonces, si el Estado no tiene todas las herramientas, hay que modernizar un poquito el Estado, ¿no creen? Entonces, ya, vamos a pensar entonces que de alguna manera nosotros vamos a dejar una política más descentralizada, puede ser, y vamos a dejar que los derechos de propiedad jueguen, ¿sí? Pero hay bienes, como el aire, que no tienen un derecho de propiedad. Y en ese momento entonces que el Estado tiene que levantar la mano y decir, hey, ¿ya? ¿Quién defiende ese derecho? Yo. ¿Se fijan? Ya. Si pensamos en eso entonces, nosotros vamos a pensar que hay algunas ventajas en este tipo de política, ¿sí? Que lo que decía yo al principio, mi derecho de propiedad, chiquillo, del auto del vecino y mi patio, estaban bien claros los derechos, ¿sí? Y entonces podíamos llegar a una solución. Pero vamos a tener un problema porque de alguna manera yo no puedo dejar entonces que bienes que no tienen, ¿ya? En este caso que no tienen derecho de propiedad establecido o que en su defecto son estratégicos, ¿ya? En este caso tengan un derecho de propiedad privado. Es muy complejo esta situación. Entonces, para algunas cosas sí se puede hacer, ¿ya? Donde, por ejemplo, ¿cuándo funciona? Cuando hay una comunidad súper bien organizada, pues chiquillos. Si hay una comunidad súper bien organizada frente a un hecho de contaminación, esta comunidad que es súper bien organizada, obviamente que se puede defender, ¿sí? Ahora, el Estado igual debería ser garante de la situación, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay un derecho de la empresa emite, por ejemplo, y tenemos genera contaminación y hay una ciudadanía que no está bien organizada? Entonces, esa situación se vuelve más crítica. Entonces, ahí debería salir nuevamente el señor Estado como garante de protección de sus ciudadanos. ¿Se fijan? Entonces, hay algunas cosas que yo sí puedo, por ejemplo, poner los derechos de propiedad en juego. ¿Ya? Y, por ejemplo, en una clase nosotros hablábamos de que una empresa, ¿se acuerdan? Tiraba contaminante, que era una celulosa, ya que eso no pasa en Chile, pasa en otros países, ¿ya? Donde la celulosa tenía un vertido, por ejemplo, tiraba sus riles al río, supongamos, ¿ya? Entonces la empresa que estaba más abajo se sentía afectada y podía denunciarla porque también tenía sus derechos de agua, estaba todo establecido, ¿sí? Ya, y ahí nosotros podemos mirar y decir, ya, ¿hasta cuándo miro? Pero ellos dos son capaces entonces de resolver este problema. Se tendrá que, en este caso, se tendrá que pronunciar la autoridad competente ambiental, ¿se fijan? Pero ellos pueden, en este caso, chiquillos, llegar a un entendimiento a través de sus derechos de propiedad. En otras cosas no se puede hacer. Y es ahí donde muchas veces uno dice, ah, entonces el señor Estado es el que tiene que salir. Porque, por ejemplo, miren, este es mi daño marginal, ¿ya? Y esta era la empresa que estaba emitiendo hasta este nivel. Pero yo, que era la otra entonces empresa, le iba a decir, oye, pero este nivel de emisiones a mí me está perjudicando. Entonces yo te voy a demandar, supongamos, a denunciar. Y la autoridad competente, chiquillo, va a ver ahí, va a resolver y va a decir, oye, estas son las medidas de reducción. Entonces, ¿qué se logra? Que se reduzca de este punto a este punto las emisiones. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, claro, ahí, cuando los dos derechos están súper claros y son de alguien, esto es súper efectivo. Pero cuando no son de nadie, entonces se nos genera un problema gigante. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa acá? Entonces,
de acuerdo a esto, habían dos señores que se enfrentaban, ¿ya? Y aquí con distintas, en este caso están en tiempos distintos, pero son dos propuestas que se enfrentan todavía. Entonces, este caballero, que era un caballero de verdad, tenía el título de caballero, ¿ya? Hablaba de la economía del bienestar, y que él decía que una manera de proporcionar, que había que solucionar las externalidades negativas de las empresas, ¿sí? Entonces, este caballero decía que para corregir estas externalidades, una de las cosas que mejor funcionaban y que más les dolían a la empresa, dicho de una manera súper coloquial, chiquillo, es que paguen impuestos. Entonces, él lo podríamos decir que siempre decía que para corregir las fallas, en este caso de las externalidades, cóbrale el impuesto a las empresas. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy lo vemos. Po. Si tú te pasas, entonces impuesto. Y cada vez que el Estado quiere recaudar más, impuesto. ¿Ya? O cada vez que el Estado le dice, no fumes. Entonces, para que tú no fumes, ¿qué es lo que hace? Impuesto. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que nosotros vemos hoy día en la economía, todavía lo vemos. Y otra propuesta era que, de alguna manera, nosotros, el señor Cost, lo que hacía es que había un problema de los costos sociales, porque no todo tenía derecho de propiedad. ¿Sí? Y como no todo tenía derecho de propiedad, chiquillo, se volvía compleja la negociación y el asumir las externalidades. ¿Sí? Las externalidades siempre van a ser mías en este caso, porque yo estoy el que estoy respirando, chiquillo, el que vivo al lado del río, ya, todos vamos a tener entonces que las externalidades debían ser recíprocas. Entonces que, por una parte, miren, yo asumía una cuota de contaminación, pero las empresas asumían una cuota de reducción. ¿Se fijan? Entonces llegábamos a un equilibrio, decía él. Pero, que era súper importante, también planteaba que algunos derechos de propiedad o los derechos de propiedad fueran definidos. Porque no importaba de quién fueran, ¿ya? No importa de quién sean estos derechos de propiedad, pero como es mío, yo voy a tratar de defenderlo. ¿Se fijan? Entonces, de alguna manera, ¿también hemos visto esto en nuestra economía? Sí, pues, profe, en un montón de casos, ¿ya? Pero para entrar en los menos peliagudos hoy día, vamos a hablar de la zona de protección de privados, ¿sí? Que son concesiones que hace el Estado de algunas zonas, ¿ya? Que no puede velar o que no puede cuidar, ¿ya? O que necesita entonces soltar para poder hacerse cargo de otras y se las entrega a un privado bajo ciertas condiciones que debe cumplir. ¿Se fijan? Incluso ahí tenemos que COS funciona, en este caso, porque la zona de protección ya es de un privado. ¿Sí? Aunque sea del Estado, chiquillo, aunque la asignación sea temporal. Entiéndase, ¿cierto? Eso es. Aunque la asignación sea temporal, debe existir un derecho de propiedad. Eso era lo que planteaba. Y si ustedes quieren ponerse un poquito más complejo, este cambio en el uso de agua, chiquillo, en los derechos de agua, perdón, también tiene que ver con esto, que el agua ya no va a ser tuya a perpetuidad, que es lo que te están diciendo, pero yo te voy a poder entregar para uso y goce por ciertos periodos de tiempo, en este caso una cantidad de agua, ¿sí? Por 20 años, supongamos. Pero como yo te la estoy entregando y tú me la tienes que devolver, chiquillos, tú la vas a cuidar. Se supone que ese es uno de los planes que vendría, ¿ya? Porque si igual fuéramos honestos y dejáramos el agua así como para, sin... ¿Qué pasaría si la dejáramos libre? Ante la ausencia de regulación, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Todos van a tratar de maximizar. Por lo tanto, de alguna manera hay que regular un recurso que sea estratégico. ¿Quién lo va a tener? Ya supongamos el Estado. ¿Cómo lo va a asignar? Ese es otro tema. ¿Se fijan? Porque el agua es vital para todo lo que nosotros tenemos hoy día. Entonces la asignación debe estar muy bien pensada. La segunda pata que ustedes pueden hacer, políticas de control, de mandato y control. Y en este caso, pura norma. Y aquí, chiquillo, si no cumple, multa. Si no cumples, te quito el RCA. ¿Sí? Te la quité. Entonces, ahí ustedes tienen, porque yo hago caso o por las buenas o por las malas, pero ya está la norma. Usted no lo va a hacer porque efectivamente está la norma. ¿Ya? Y las empresas van a cumplir entonces con el rendimiento o con los estándares basados en la tecnología simplemente porque existe la norma, chiquillos. ¿Ya? Ahora, lo que les decía yo, que un estándar de rendimiento funciona muchísimo mejor o funciona, en este caso, en la gran mayoría de los casos, principalmente porque yo igual le doy un poquito de flexibilidad a la empresa con la tecnología que deben usar. ¿Por qué le gustan las normas a los chilenos? Porque están escritas, pues chiquillos, porque son sencillas, porque son ya, listo, cruzaste mal la calle, multa, listo, está escrito.
Hoy te pasaste en los niveles de emisión, multa, ¿se fijan? Está listo. Entonces, de alguna manera, hoy está contaminando, no, es que hay que multarlo, está quemando basura, no, es que hay que multarlo, sí, llama, ¿se fijan? Porque está ahí. Entonces, tenemos la sensación de que la contaminación de alguna manera es algo malo y que debe controlarse, ¿sí? Entonces, muchas veces multa, pero ¿cuál es el problema de la normativa? Que si yo no te denuncio, chiquillo, si alguien no dice, oh, están quemando basura, ¿ya? Tiene que llegar alguien que esté fiscalizando a verificar si efectivamente están quemando basura. Y eso es un costo estatal gigante. ¿Se fijan? Entonces, por un lado se ve que una multa es súper buena, pero el cumplimiento de la normativa es súper complejo porque es un costo estatal gigantesco. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, estas normas hacen lo mismo, pues chiquillos. Este era el nivel del daño marginal. Te pongo una norma, ¿ya? Que haga una reducción de las emisiones, y en vez de estar acá, tú estás acá. ¿Se fijan? Hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Hay algunas que son más efectivas que otras. Por ejemplo, miren, aquí vamos a tener, por ejemplo, la voy a ampliar porque no tienen super vista, ¿cierto? No hemos llegado a ese momento de los superpoderes frente al computador. Ya. Miren, acá ustedes tienen, ojo que este monito es del 2004, profe, ¿por qué lo dejó? Porque es lo mismo hoy día. ¿Sí? En términos generales es muy parecido. Miren, instrumentos económicos por sectores. Derechos de propiedad, agua. ¿Se fijan? Creación de mercado, acciones de agua. Tú tienes derecho, pero también tienes acciones. ¿Ya? Recursos, impuestos, en este caso fiscales, capitales, impuestos, impuestos por no uso, por ejemplo. Sistema de cobro de protección de agua. Te puedo cobrar por no uso, te puedo cobrar un impuesto, chiquillo, o te puedo quitar el agua que no uses. Contaminación, permisos transables, cargos, si es que te pasaste, cuota de tratamiento de aguas, que es obligatorio hoy día, y préstamo con bajo interés, por ejemplo, si yo quisiera construir nuevas obras, en este caso de prevención, en este caso de un sistema de limpieza de aguas, por ejemplo. ¿Ya? Esto lo puedo hacer a través de un crédito blando, chiquillo. Hoy día muchos de estos se hacen a través, por ejemplo, para acopio de agua, que lo hacemos a través de la Comisión Nacional de Riego, a través de un subsidio en este caso, o de un préstamo, da lo mismo. Podemos hacerlo a través de un plan de la Corfo, préstamos de bajo interés, ¿se fijan? Ya, contaminación atmosférica, lo mismo, permisos transables, cargos si te pasaste, subsidios tecnológicos y préstamos con bajo interés. Lo mismo que estamos hablando. Si hablamos de desechos sólidos, impuestos, porque de quién son, tuyos, más encima hoy día tienes que declararlos, chiquillos, y cargos de recolección. También son un sistema de cobros porque, ojo, ¿pagamos basura o no? O algunos pueden pagar basura directamente y otros lo hacen a través de las contribuciones, pues chiquillos. Y acá nosotros esto no tenemos todavía, un sistema de depósito refinanciable, pero existen. Y residuos peligrosos, lo mismo, cargos de recolección, que son cargos, un sistema de cobro que es tuyo el residuo peligroso, tú tienes que disponer entonces, de acuerdo a la normativa, ¿ya? Ojo que hoy día existe la REP, incentivos de entrega de desechos, ¿ya? Declaración de los pasivos por parte de la empresa en las ventanillas, en este caso única, y hoy día esto tampoco lo tenemos, que son bonos depósitos refinanciables. Pero si se fijan, este es como un panorama de algunos ejemplos que nosotros podríamos tener. ¿Se fijan? Entonces, hay harto. Si ustedes se ponen a pensar, hay un montón de cosas que nosotros podríamos ir desarrollando dentro de los impuestos, en este caso de los instrumentos económicos ambientales. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Cuál es el problema hoy día? Tenemos perdón, empecé a mostrar otra pantalla, y sí, me fui para otro lado. Ya. ¿Qué sabemos? Que si no regulamos un mercado, se genera la contaminación, ¿cierto? Por lo tanto, si se genera la contaminación, tenemos una falla de mercado. Y de alguna manera, chiquillos, estos efectos deben ser compensados y deben ser asignados. ¿Cómo se hace esto? A través de dos enfoques. Uno, que es un enfoque de normas, en este caso de regulación tradicional, y el segundo, que es un enfoque, en este caso, me pasé, que se denominan alternativos. ¿Sí? Estos enfoques que por lo general nosotros ocupamos están basados en dos cuestiones, que somos campeones para esto: análisis de costo-beneficio, y a todo le ponemos impuestos, chiquillos, y llevamos entonces, o en su efecto, evaluamos los costos versus los beneficios,
y todo lo que nosotros necesitamos y todos los problemas los traducimos en dinero. ¿Se han fijado, no? ¿Se acuerdan de que yo les hablaba de la riqueza de los países donde un capital natural podía ser equivalente en dinero? ¿Sí? Estas mediciones se hacen a través de una relación de costo-beneficio. Y tenemos que también tenemos otro enfoque que son tradicional, que a todos le ponemos derecho de propiedad. Entonces, propone que la creación de los mercados ausentes, en este caso porque no existe el derecho de propiedad, se origina el problema. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Derecho de propiedad. Pero, ojo, hay otros enfoques que son un poquito, en este caso, que avanzan más, en este caso, más basado en la meta ambiental. Entonces, a diferencia de los enfoques tradicionales, los alternativos no buscan el resultado óptimo, pero sí avanzar en mejoras ambientales. Por ejemplo, yo sé que necesitamos lograr una reducción del 40%, pero no puedo lograr el 40% inmediatamente. Por lo tanto, voy haciéndolo por tramos, chiquillos. ¿Ya? Pero voy considerando otras cosas. Entonces, con una relación de costo-beneficio, yo necesito reducir un 40, a ver, ¿cuánto dinero tengo versus qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tampoco alcanzamos el óptimo. Pero acá nosotros avanzamos a través de metas ambientales. ¿Sí? Entonces, en un sistema de costo-efectividad también está basado, chiquillo, en el menor costo posible, pero ojo, vamos a fijarnos primero las metas ambientales. ¿Sí? ¿Cómo logramos esas metas ambientales? ¿Hay que lograrlas? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del mínimo costo, ¿ya? Buscando la máxima efectividad, ¿sí? Entonces, muchas veces este enfoque está relacionado con los permisos, con los bonos transables, los permisos transables. Oye, deja que las empresas vendan sus reducciones, ¿sí? La segunda está el análisis de riesgo. Entonces, aquí vamos a buscar metas ambientales, pero ojo, chiquillos, vamos a meterle como más indicadores, entonces, más antecedentes a la juguera. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos? Ojo, los riesgos ambientales y aspectos éticos, sociales y legales, ¿sí? Por ejemplo, chiquillo, si yo pensase hoy día en... Bueno, ustedes saben que en Chile hay un montón de relaves que no tienen dueño, ¿cierto? Ya. En ese montón de relaves que no tienen dueño, si yo pensase, después finalmente eso es de costo estatal, el Estado debe hacerse cargo de ello. Entonces, lo más probable es que en Chile se haga una relación de costo-beneficio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuál es el costo de los relaves versus qué es lo que podría hacer con ellos? ¿Sí? Ya, ¿podríamos hacer ese tipo de cosas? Sí, por supuesto. Pero ojo, ya, yo voy a evaluar todo en dinero y voy a llevar entonces estas magnitudes, chiquillos, a los beneficios que necesito. Pero atención, si yo pusiese este análisis de riesgo, me daría cuenta de lo siguiente, de que no puede ser, en este caso, todo tan llevadero o tan evaluable en dinero. Hay otros riesgos que yo no los puedo llegar y evaluar, que es uno de los grandes problemas que tiene costo-beneficio, que son los riesgos. Hace poco tiempo atrás en... Ay, ¿dónde nació el Niño Maravilla? Tocopilla, ¿ya? En Tocopilla, chiquillo, hace un tiempo atrás, se van a acordar que cuando hubo estas lluvias torrenciales, eh, se salieron, en este caso, una gran cantidad de relaves que no tenían dueño. Y esos relaves andaban en el pueblo, en tu comedor, en tu cocina, ya tu perro, tu cabro chico chapoteaba ahí. Entonces, efectivamente, en una relación de costo-beneficio, tal vez alguien habrá dicho, oye, hay que hacerse cargo de estos relaves. Y tomó una medida sin considerar, chiquillo, los riesgos. ¿Qué pasa si cae agua? ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Esos que pasa están aquí, en el análisis de riesgo. ¿Sí? Y ojo, que muchas veces ni siquiera son evaluables en dinero. Y aparte de eso, chiquillo, tiene condicionantes éticas. Ya. ¿Por qué llegamos a que los relaves no tienen dueño? Ya, me está preguntando. Por ejemplo, yo estaba diciendo que en una relación, que si yo tuviese que hoy día hacerme cargo de los relaves, ¿sí? Pensando en un enfoque tradicional o alternativo, si yo tuviera que hacerlo, Javi, ¿ya? Pensaría, por ejemplo, en un análisis de riesgo, ¿sí? Porque no puedo evaluar todo en dinero porque hay riesgos que yo debería considerar para alcanzar las mejoras ambientales, ¿sí?
Por ejemplo, yo les decía recién que estos relaves, ¿ya? Algunos sí tienen dueños, están declarados, pero hay una gran cantidad que son antiguos chiquillos que no tienen dueño, ¿ya? Y en ese caso es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Y si el Estado quiere hacer entonces algo con esos relaves, tiene dos alternativas, un enfoque tradicional, un enfoque alternativo. Entonces, lo que yo le decía a Javi es que yo ocuparía un enfoque que tal vez es un poquito más caro, fija una meta ambiental, pero considera otras cosas. Por ejemplo, los riesgos. ¿Se fija? Entonces, los riesgos son súper interesantes cuando nosotros hablamos de proyectos ambientales. ¿Sí? Porque cuando yo presento un proyecto, lo presento con un análisis de riesgo X, ¿ya? Con un riesgo de un 20%. Pero tal vez en tu análisis no consideraste ni un terremoto, ni un aluvión, ni las condiciones, entonces, por ejemplo, de la zona, chiquillo. Entonces, claro, eso va dificultando mucho más. Ahora sí, entonces, podemos ocupar distintos enfoques, o una tradicional o un alternativo. Depende del caso, por supuesto. Depende de su política ambiental, también. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los enfoques alternativos funcionan mucho mejor porque, chiquillos, fijan mejoras ambientales. Y hay algo que existe acá, que son las acciones voluntarias. Y que yo aquí, ojo, de alguna manera negocio pongo, por ejemplo, metas ambientales y las empresas que quieran van participando. ¿Sí? No son exigidos por la legislación, pero si tú te comprometes, estás obligado a cumplirlo. ¿Sí? Como estos compromisos de reducciones de las emisiones que tienen los países. Nadie te obligó a meterte, ¿sí? Pero si te metiste, chiquillo, tienes que cumplirlo, porque en definitiva después hay algunas condicionantes que te van a juzgar por no haber cumplido. ¿Se entiende? Javi, contéstame, po. Para saber si le achunté la respuesta que estaba esperando. ¿Sí? Ya, seguimos entonces. Cualquiera que sea el enfoque que ustedes vayan a ocupar, chiquillos, no se les olvide que hay tres ejes que van a estar funcionando en una economía. El Estado, los mercados y por supuesto que la comunidad. ¿Ya? Todos ellos deben entonces ser considerados en su política. ¿Sí? Ahora, usted con su visión económica ambiental puede darle un papel mayor a este señor que está acá o un papel menor. Usted me dirá. Yo desde allá les digo, no hay ninguna política, entonces que de por sí así esté mala, pero lo que sí debe estar bien justificada técnicamente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo les decía recién, que la gran mayoría de los análisis que nosotros hacemos en Chile, si alguna vez se acuerdan, yo les conté de las casas debajo de Mena, ¿se acuerdan? Que teníamos un problema de habitabilidad, entonces había que darle departamento a la gente, casa habitación, y finalmente se hace un enfoque costo-beneficio, que explicado bien burdamente, chiquillo, dice que tengo tantas personas, por lo tanto hay que darle casa. ¿Qué puedo construir con eso para solucionar el problema? ¿Se fijan? Entonces, finalmente construyo Bajos de Mena con todos los problemas que ha tenido hoy en día. ¿Sí? Construyo casas, pero no construyo ni vías de acceso, ni colegio, nada, no tengo servicios de apoyo, de soporte. Pero si ustedes me dicen, ¿resolviste el problema de la habitabilidad? Claro que lo hice. ¿Se fijan? Si en cambio yo me hubiese propuesto alguna meta, chiquillos, y esa meta fuera, por ejemplo, sé que tengo que resolverlo, pero lo planteo por periodos, por años, así como por meta, yo estoy pensando en enfoques que son más tradicionales, más en este caso, más alternativos. Ya, solo para que sepan, y si a alguien se le ocurre ocupar costo-beneficio, que es lo más usado, ¿qué es lo que hacemos en costo-beneficio? Chiquillo, en un lado los costos y al otro el beneficio. ¿Ya? Entonces, vamos evaluando de alguna manera, ¿ya? ¿Cuáles son todos los costos que nosotros podamos considerar versus los beneficios? Pensemos, por ejemplo, en esta reducción de PM10 a 2,5. ¿Tenía costos? Sí. ¿Vas a tener más episodios de emergencia o de contaminación? Sí. Más episodios críticos. ¿Algunas empresas van a tener que cerrar que antes no cerraban? Por supuesto. ¿Eso tiene un costo? Claro, porque dejan de producir, pues chiquillos, ¿ya? Dejan de producir, van a dejar de, entonces, va a disminuir la economía del país y nosotros vamos considerando todo eso. Con eso que tengo, ya, ¿qué voy a ganar? Que los niños, por ejemplo, van a poder hacer educación física más veces en el año, ya.
Que el turismo no se va a ver tan afectado por episodios de contaminación, perfecto. Que voy a disminuir, por ejemplo, los costos asociados a enfermedades respiratorias, ¿sí? Y empiezo a ver los beneficios. Después mido los costos, los beneficios, chiquillos, y cuáles son entonces las políticas que vamos a tomar. Entonces ahí ustedes me van a decir, ¿por qué 2,5 y no 1? Si algunos países ya tienen 1 y dicen que 2,5 es demasiado. Porque efectivamente se toma bajo un criterio de, en este caso, costo-beneficio, chiquillos. ¿Se fijan? Entonces, eso es como, de alguna manera, si ustedes lo miran y después empiezan a revisar el PPT, nos vamos a encontrar que, miren lo que dice acá, costo-beneficio tiene un montón de detractores, y uno de de las críticas que se le hacen a ese modelo es precisamente que puede poner valor a todo, ¿ya? Y algunos dicen que no es moral o es poco ético, chiquillo, asignar el valor a una vida humana. Costo-beneficio sí lo hace. Entonces sabe perfectamente en una relación de costo-beneficio, por ejemplo, cuánto vale la vida humana en una atención primaria en un hospital. ¿Se fijan? Entonces puede dar, entonces, asignación monetaria a todo. ¿Ok? Y eso es lo que algunos dicen, oye, en temas ambientales o en temas de largo plazo, ¿ya? Nosotros no podríamos ocupar costo-beneficio. De hecho, algunos son más radicales, dice definitivamente costo-beneficio no. Ya. Lo que vayan a hacer ustedes, chiquillos, las dudas que tengan, lo que quieran implementar, mi celular siempre, siempre va a estar abierto, ¿ya? Para que podamos ir resolviéndolo a la brevedad. Con esto estamos en condiciones de cerrar nuestro semestre. No saben cómo me hubiese encantado que nos pudiéramos ver las caras, pero lamentablemente algo, bueno, cambió el escenario. Yo sé que todos han hecho su mayor esfuerzo, chiquillos, con los recursos que tenemos. Les agradezco infinitamente el tiempo, la paciencia, la dedicación, todas esas reflexiones maravillosas económicas. Sí, pues. Ah, vamos a prender la cámara entonces. Ya. Cuidado. Ahí. ¿Ya? Vamos a, entonces ahí sí, vamos a dejar de compartir acá, entonces. Voy a dejar de compartir, chiquillos. Eso, y agradecerles infinitamente todo el tiempo, pues, chiquillos. Hemos aprendido un montón de cosas, han preguntado, otros no se han atrevido a abrir los micrófonos, pero sí han preguntado por chat, ¿ya? Pucha, Javi, ¿sabéis qué? Mira, voy a hacer, cuando tengamos la posibilidad de volver ya, conversamos con Zabaleta y yo le dije que iba a empezar a hacer ciclos de economía, ¿ya? Porque sentía que de alguna manera, si yo, bien es cierto, con los recursos también que tengo, había tratado de enseñarles todo lo que podía, creo que habían cosas y preguntas que de repente quedaban pendientes. Y esas preguntas que están pendientes, sería bueno tener algunos debates, así que nos fijamos y dijimos que de alguna manera vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Así que yo estoy dispuesta a conversar, a trabajar, a hacer varias cuestiones para que podamos ir de alguna manera resolviendo algunas incógnitas, algunas interrogantes que nos fueron quedando. Les agradezco infinitamente, chiquillos, el tiempo, la paciencia, ¿ya? La buena onda, la responsabilidad, todo, así. Así que si ya, con esto doy por cerrado nuestra etapa, miren, 2021, ¿ya? Nuestro 2022 va a ser, va a partir aquí, no sé cómo va a terminar, vamos a tener evaluación de proyecto, así que ahí algo vamos a hacer y vamos a seguir conversando, ¿ya? Eso, pues infinitas gracias a todos y con esto por hoy terminamos. Yo no sé si queda alguna duda, algún comentario, alguna cosa que tengamos pendiente. Michelle, muchas gracias. Gracias. Se lo agradezco infinitamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Terminamos entonces, pues chiquillos. Un abrazote. ¿Ya? De nada, Karina. Muchas gracias. Terminamos nuestras clases, chiquillos. La próxima semana tenemos entrega. Tenemos entrega. No se olviden que tienen que ponerme ahí un celular para que yo les diga, oye, humanos se equivocaron en tal cosa, ¿ya? O bien con esto, sigan así, ¿ya? O algunas orientaciones varias que necesitamos de repente. Y ahí llegamos a un buen informe, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cuídense, que estén muy bien, por favor, cuídense harto.
Estamos en conversaciones entonces. Cualquier cosa, chiquillo, teléfono. ¿Ya? Javi, ay, espérate, a ver, que yo, algo me están escribiendo y no alcanzo. La primera clase era una clase de código de agua, quería pedirle si hay alguna posibilidad de que usted haga una grabación. Mira, Javi, voy a hacer un seminario, así como voy a pasar el dato. Javi, voy a hacer un seminario, y en ese seminario que es para secades, ¿sí? Deben conocerla, la Alejandra Piñera me pidió que, junto con Georgia, si podíamos hacer una exposición sobre, en este caso, derechos de agua. Yo lo voy a tomar desde la perspectiva económica y cómo diablos los recursos estratégicos, entonces, son prioritarios, entonces la toma de decisiones de un país, y la Gigi me va a debatir todo en términos legislativos, ¿ya? Así que lo vamos a hacer, los voy a invitar, les voy a mandar la información, todo lo que necesiten ahí para que podamos trabajar. Mercedes, infinitas gracias, pues. Ahí me encantan sus reflexiones ambientales también, así que muchísimas gracias por su participación, ¿ya? Se cuida, Karina, estamos hablando, Javi, sí sé que está presente. Melissa, muchísimas gracias, cuídese usted también, pues. Ahí estamos cuidándonos de salud, está compleja la cosa, pero estamos ahí al pie del cañón, ¿ya? Eduardo, un abrazote también, pues. Ojalá que les sirva, chiquillos, vean noticias, vean, o sea, pero no vean noticias del Tele 3 ni esas cosas, lean, busquen páginas especializadas ya. El tema ambiental se pone cada vez más peliagudo porque hay nuevas tendencias, chiquillos, hay grupos económicos entre medio, hay decisiones importantes, hay un montón de cuestiones que son para leer, para hacerse ideas. Aquí, ustedes, yo, el otro día le decía a la Mercedes, oye, Mercedes, que yo parezco loca de repente discutiendo conmigo misma, así como Gollum. No, pues profe, sí, pues profe, pero es simplemente para que tengan otra idea de repente, pues como nadie me debate, entonces yo me debato sola. ¿Ya? Eso. Se cuidan, chiquillos, Rolando, estamos ahí en contacto, ¿ya? Javi se cuida muchísimo, Melissa presente, ¿ya? Eduardo, un abrazote, cuídese también, que esté muy bien. Eh, no me acuerdo, pues Javi me pregunta si la entrega es, no sé cuándo es, pero ahí decía en el correo, ¿ya? Estamos ahí hablando, chiquillos. Un abrazote, se cuidan todos, el 13 dice ahí alguien. Si quieren, o sea, yo no tengo problema en que sea el 13 o el 15, me da lo mismo, ¿ya? Fecha límite entonces el 15, para que no anden sufriendo por la vida, porque yo sí o sí debo tener las notas listas el 20 más o menos, así que todavía tengo tiempo. El 13, si quieren, llegan el 13, si quieren pueden llegar el 15. ¿Ya? El 15, Mercedes, entonces. ¿Ya? Estamos en contacto, chiquillos. Se cuidan. Que estén muy bien. Nos vemos. Sí, presente los voy a dejar aquí. Se cuida.